Antes de empezar, me gustaría recordar que tengo otro canal dedicado a la política española, cuyo enlace voy a poner aquí arriba en un momento. Tras decir que, pulsando en ese enlace, la reproducción del presente vídeo se pone en pausa y cuando cierres la otra pantalla volverás exactamente a este momento. Ahora sí, el enlace es el que aparece aquí arriba. Comencemos. Resulta sorprendente ver lo poco que conocemos sobre la esclavitud en España. Los libros de texto la ignoran y los medios de comunicación publican cosas como esta del diario ABC, donde se dice textualmente que Isabel la Católica dictó en 1500 un decreto que prohibió la esclavitud, aparentemente desconociendo que fue el rey Alfonso XII quien la abolió el 13 de febrero de 1880. Lo que hizo la reina católica es dictar una real provisión ordenando que todos los indios que se encontraban en Andalucía en calidad de esclavos fueran puestos en libertad y devueltos a sus naturalezas en el continente americano. Y esto es así al menos por dos motivos. En primer lugar, porque durante la conquista del Reino de Granada, la ciudad de Málaga se resistió al ejército cristiano, pagando esta resistencia con la esclavización de 11.000 de sus habitantes, de los cuales 100 le fueron entregados al Papa, 2.500 repartidos entre los nobles que habían participado en la conquista, más de 6.000 fueron canjeados por esclavos cristianos y el resto fueron subastados por la corona, de forma que aún en el año 1500 se les podía encontrar en el mercado de esclavos de Sevilla junto a los indios guanches capturados en las Islas Canarias. Y en segundo lugar, porque a la piadosa reina jamás se le ocurriría llevarle la contraria al sumo pontífice. Y en 1452 el Papa Nicolás V publicó la bula Cum Diversas que otorgaba al rey portugués permiso pleno y libre para invadir, buscar, capturar y subyugar a sarracenos y paganos para reducir sus personas a la esclavitud perpetua, lo que fue confirmado en otra bula papal 3 años más tarde. De hecho, en 1501, tras la revuelta de los mudéjares, se vendieron como esclavos unos 2.000 vencidos. Ciertamente, la reducción a esclavitud se vio paralizada en la península ibérica por cuanto las distintas bulas papales impedían que los cristianos esclavizaran a otros cristianos. Y la conquista del Reino de Granada había servido para que todos sus habitantes fueran cristianos gracias a la Inquisición. Pero aquellos que ya eran esclavos siguieron en esta condición hasta que Felipe V, el primer rey de la Casa Borbón, decidió prohibir la esclavitud en la península y ordenó vender en Marruecos a todos los esclavos que no fueran liberados. Los reyes católicos aplican en los nuevos territorios americanos las mismas costumbres que regían en la península. Una de ellas era que aquellos que son derrotados en una batalla y se rinden, se acogen a la generosidad del vencedor, que será en lo sucesivo dueño de su propia vida, por lo que podrá imponerles cualquier trabajo que considere oportuno, quedándose él con la producción. Tenemos que esperar hasta 1511 para que el Sermón de Adviento de Fray Antonio de Montesinos
retrate la crueldad usada contra los indígenas y que 2 años más tarde, en 1513, fructificará en las leyes de Burgos, en las que se declara que los indios son libres y como tal deben ser tratados. Aunque añade que pueden ser obligados a trabajar para los cristianos por razón de señorío y servicio. Respecto a los caciques indígenas, se les permite mantener un determinado número de esclavos para su servicio personal. Es también en 1513 cuando la Junta de Teólogos y Juristas que asesoraba al rey sobre estos asuntos considera necesario informar a los indios que han sido puestos por el Papa bajo la soberanía de nuevos monarcas. Y Juan López de Palacios Rubios redacta el llamado requerimiento que debía ser leído a los indígenas en el momento en que iban a ser conquistados y en el que se les comunicaba que los títulos españoles venían de Dios, porque su vicario en la tierra los había concedido a los reyes católicos y terminaba con una amenaza de guerra si no se aceptaban las nuevas condiciones. En ese caso sería lícito esclavizar a los vencidos porque se habían negado a ser cristianizados. También mantienen el sistema de encomiendas, que era un reparto de tierras a los colonos, junto con un determinado número de indios que serían los encargados de trabajarlas a cambio de la comida y la enseñanza religiosa, aunque numerosos testimonios demuestran que, en realidad, se aprovechaba para mantenerlos en esclavitud hasta que, en 1542, el emperador Carlos V dictó las leyes nuevas de Indias que abolían la esclavitud a los indios. Estas nuevas leyes siguen lo dictado por el Papa Pablo III en su bula Sublimis Deus, publicada el 2 de junio de 1537, en la que declara que dichos indios no deben ser reducidos a servidumbre y deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo. Según nos cuenta Fray Bartolomé de las Casas, en las instrucciones dadas en 1528 por Carlos V a Pedro Arias Dávila, gobernador de Nicaragua, dice que si no quisieran venir a nuestra obediencia y si les hubiere de hacer guerra, antes de romper con ellos les hagáis de nuestra parte los requerimientos necesarios para que vengan a nuestra obediencia. Con ello les daréis a entender que los que se tomasen en ella vivos han de ser esclavos de los cristianos, y hacedles entender qué cosa es ser esclavos. No obstante, para sustituir a los indios, se introducen esclavos negros procedentes del Golfo de Guinea, lo que ya fue documentado por el primer cronista del Nuevo Mundo, el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo, en su obra Historia General y Natural de las Indias, cuya primera parte se publicó en 1535. En realidad, el primer impulso para la importación de esclavos negros procede de los frailes jerónimos, que eran los gobernadores de la isla La Española, y que en 1517 enviaron un memorial al cardenal Cisneros en el que le pedían que diera licencia para llevar a las islas del Caribe negros bozales. En 1518 y en 1519 escribieron sendas cartas a Carlos V en las que reiteran su solicitud de importar negros bozales y le piden autorización para ir a buscarlos a las islas de Cabo Verde y la tierra de Guinea. Todo ello para el provecho de los indios, que serán ayudados y relevados en el trabajo. Dice Fray Bartolomé de las Casas que los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla aconsejaron al emperador la cifra de 4.000 esclavos negros
por lo que éste expidió licencia para ese tráfico, licencia que compraron los genoveses por 25.000 ducados con la condición de que por 8 años no diese el rey otra licencia. Estos negros eran comprados a los portugueses, que como hemos dicho, desde 1452 tenían la autorización del Papa para esclavizarlos. Y este estado de cosas permanecerá así durante 3 siglos hasta que, el 18 de febrero de 1880, las Cortes españolas acuerdan abolir la esclavitud en todo el territorio español. Bueno, y eso es todo por hoy. El próximo capítulo lo dedicaremos al Reino de Galicia, así que si os interesa el tema, no dudéis en suscribiros y dar a la campanita.